claro, va a ganar porque va a ser fraude electoral. Él ha utilizado todos los fondos del Estado para hacerse propaganda política y ha logrado, y eso nadie de quienes estamos denunciando los retrocesos negamos que tiene un buen aparataje comunicacional, que ha logrado engañar a nuestro propio pueblo y ha logrado engañar a la población incluso que vive en el exterior y a otra gente que incluso está en contra de dictaduras y tal, pero ven a Bukele como un dios porque él se ha encargado, ha utilizado los fondos del Estado para endiosarse dentro y fuera del país. Entonces, cuando digo va a ganar, no porque yo sea pesimista y le esté haciendo la tarea a él, va a ganar porque va a hacer fraude, primero utilizando fondos que no son destinados para hacer campaña electoral, y él ya la está haciendo, por un lado, y por otro lado, se me olvidaba mencionar las reformas a la ley electoral, ¿verdad? Que se hizo específicamente a la ley que tiene que ver con el voto en el exterior, en donde se han legalizado miles de cientos de DUIs que al final nos deja bastante la duda. ¿Cómo se van a contar acá? Entendemos que la reforma también implica que cualquier voto en el exterior se va a concentrar en San Salvador. Entonces eso le da un amplio margen porque la mayor cantidad de diputaciones se concentran en San Salvador porque en San Salvador vive buena parte de la población salvadoreña. Entonces ahí está garantizado el fraude a través de ese tipo de reformas. Eso por un lado. Y por otro lado, porque además legitima su fraude electoral, legalizando a partidos chiquitos que van a ser satélites, partidos satélites de él, ¿verdad? Es decir, que no creo que logren meter más de un diputado o diputada a estos partidos pequeños, pero que si los meten le van a dar el voto a él. Hay un acuerdo tácito ahí, que gente que viene del lado de la derecha y que coincide con el gobierno de Bukele, que también es de derecha, es de ultraderecha, con rasgos fascistas. Entonces ahí a lo que me refería de que va a ganar es porque está poniendo todos los recursos del Estado para poder hacer fraude. Uno, legitimando, entre comillas, su candidatura, primero legalizándola, porque hizo que la sala impuesta por él validara una reelección. Eso es lo primero, la legalizó. Después la legitimó cuando empiezan una serie de partidos chiquitos a inscribirse y a decir que van a participar en las elecciones, ¿verdad? Y que van a llevar candidatos, a pesar de que la candidatura de este tipo es ilegal. Y después profundiza el tema del fraude, con el tema de la utilización de los recursos del Estado para la propaganda política y además la reforma a las leyes electorales, que también hay que decir, otra forma de hacer fraude es negarle la deuda política a los partidos políticos. Ese fue un mecanismo que él utilizó para las elecciones de 2019, en donde prácticamente asfixió la economía de los otros partidos que estaban en contienda. Y a partir de eso también no hubo suficientes recursos económicos para hacer la campaña, pero él sí se aprovechó de financiamiento de su gran empresa y de amigos empresarios para hacer la propaganda. Entonces, es decir, y de los recursos del Estado también, porque en 2019, cuando ya era presidente, financió la campaña de todos los diputados que quedaron en la Asamblea Legislativa, que nadie los conoce, nadie. Nunca los habían escuchado mencionar, ni en el territorio, ni en ningún lado. Y estos diputados no quedaron porque ellos son buenos y aptos para poder gobernar el país, lo han demostrado, incluso ni siquiera pueden hablar, algunos ni siquiera pueden leer bien. Ellos quedaron porque quien hizo la propaganda política se hizo desde el gobierno, desde Bukele. Entonces, a eso me refería, un poco aclarando ahí el comentario del amigo que hacía por ahí. Claro que no se detiene la vida, no se nos va a detener la vida ni la lucha cuando este tipo se reelija. El pueblo va a seguir acumulando fuerza, va a seguir acumulando indignación y va a llegar un punto de inflexión en donde no se van a poder sostener tantas mentiras. El pueblo no puede vivir siempre solo de circo, porque pan no hay. Eso es muy caro.
pero circo sí hay. Entonces, eso es lo que quería acotar. Anita. No, totalmente, o sea, las aspiraciones que como organizaciones tenemos nosotros a la recuperación de la democracia, a la recuperación del Estado de Derecho, definitivamente no nos pueden cegar ante los hechos y la realidad de la situación política del país, pues. Que siempre nos vamos a mantener en la lucha, que siempre vamos a tratar de apoyar, de organizar, de politizar a la población. Eso es un hecho y creo que es un compromiso que compartimos tanto nosotros, la EDR, como el BRP. Pero eso no significa que no tengamos los pies sobre la tierra y entendamos hacia dónde va la política nacional. Y hay que tener en cuenta, pues, que no solo a través del régimen de excepción, sino que también a través de la falta de crítica y la falta de petición de cuentas que tenemos como ciudadanos, la mayoría, le hemos dado un cheque en blanco al gobierno. El gobierno está tomando los recursos del Estado, tomando nuestros impuestos y haciendo con ellos su voluntad, incluyendo mucha parte de ellos pagar su propaganda para sostenerse dentro de la administración del Estado. Y para aclarar, para quienes dicen que somos más de Arena y más del FMLN y más de todo, la politización del ciudadano no tiene que ver con partidos políticos. La politización que nosotros estamos tratando dentro de ambas organizaciones es la concientización de todos y todas de nuestros derechos ciudadanos, de nuestros deberes ciudadanos y de las aspiraciones que debemos tener hacia una sociedad más justa y más democrática de cara al futuro. Y tenemos que ser bien conscientes que si bien algunos ya estamos en una etapa donde probablemente no tenemos mayores aspiraciones personales e individuales, detrás de nosotros viene una cantidad de generaciones que sí las tienen y que no tienen dentro de las fronteras del país las posibilidades de cumplir esas aspiraciones, porque todos los programas que se aseguran de los derechos básicos de los ciudadanos, como la vivienda, la vida, la alimentación, la salud y la educación, están fuera de juego. ¿Y qué ha pasado con ese presupuesto? ¿Qué ha pasado con ese dinero? ¿Qué ha pasado con mis impuestos? Es ahora información reservada por 7 años, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde debemos, creo yo, también de entender que política no son los partidos. Política somos nosotros, somos la ciudadanía y nuestro entendimiento de la situación de nuestro país es lo que nos lleva. Aquí hay una pregunta de Xochitl La Zurda, dice: ¿creen que este gobierno tiene capacidad de soportar la presión que le va a poner el golpe de la recesión y la desaceleración de la economía global, la cual dicen quedará a mediados de año? Pregunta de Xochitl La Zurda. Bueno, yo creo que no tiene capacidad para poder salir tan fácil de esta situación, pero creo que tiene de aliados algunas instituciones internacionales que le pueden financiar. Entre ellos está ahora, bueno, no sé si han enterado, pero ha llegado un nuevo embajador de Estados Unidos al país y que su discurso es bastante amigable con el gobierno. Eso nos reafirma la idea del inicio, que dijimos desde el inicio, que el imperialismo está con Bukele, es decir,
la gran empresa extranjera radicada y representada en el gobierno de los Estados Unidos, respalda a Bukele desde su inicio. Ahora está tratando de suavizar un poco las cosas porque justamente vienen las elecciones. Entonces, tiene el apoyo por ahí. Sabemos que a finales del año pasado le llegó una donación importante para los militares, para las Fuerzas Armadas de El Salvador, algunos jets por ahí, ¿verdad? Y demás. Eso por un lado, y también hay órganos de financiamiento externo que siguen prestándole con temor, porque ya tiene una categoría doble C, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso a nivel de la economía mundial? Una categoría de una nota de doble C quiere decir que tiene un alto índice de no pago, ¿verdad? Entonces, la mejor es A, doble A, triple A, perdón, y luego va bajando. Entonces, la categoría que tiene El Salvador actualmente es doble C, es decir, que es un alto riesgo de que no pague los préstamos internacionales. Lo que va a hacer seguramente el gobierno es buscar mecanismos para poder financiar y mantener al pueblo con circo para todo este año preelectoral. Yo creo que sí va a seguir consiguiendo préstamos, creo que va a tratar de buscar financiamiento por otros medios. Por ejemplo, se está dando un fenómeno bastante particular y es que la retención de la renta se ha alargado tremendamente, ¿verdad? Hace la declaración y al mes y medio le regresaban la renta. Entonces resulta ser de que el año pasado hicimos la declaración allá por marzo, abril, y la renta en algunos casos, con suerte, ha salido en diciembre. En algunos otros casos todavía no la han regresado. Eso quiere decir que el Estado no tiene suficiente pisto para solventar situaciones. Y otro tema también son el aumento de las multas de tránsito, que eso tiene a fondo recaudar un poco más de dinero. Eso no le va a resolver su situación justamente de la desaceleración de la economía. Tiene que buscar otros medios. Pero seguramente consideramos que tiene capacidades, por lo menos para este año, de conseguir más préstamos, vender letes y setes y tratar de recuperar algún dinero para meterlo en el tema de la campaña política. Por ahí lo estoy viendo. Seguramente esto de la recesión va a impactar fuertemente a la población salvadoreña. Siempre quienes sufren las peores consecuencias sobre el tema de las crisis económicas, no solo que representa pérdidas y en algunos casos quiebre de algunas empresas, sino que la sufre la población de a pie, ¿verdad? Claro. Que vive con un salario insignificante frente a una situación económica y un alto costo de la vida exagerado. Entonces, seguramente va a golpear estos sectores. No sabemos qué manejo mediático se le va a dar a esa situación, porque siempre el gobierno busca una excusa para no resolver él. Entonces, casi siempre se justifica que la guerra en Ucrania, que es una crisis mundial, y eso va a decir, creo yo, una desaceleración en la economía global, entonces, por lo tanto, mi gobierno no tiene la culpa, aunque puede impulsar medidas y políticas económicas a nivel de país para sobrellevarlo. Entonces, sí, claro. Entonces, esa es como la situación, por ahí lo veo más o menos yo. Anita, antes de que respondas a la pregunta que hizo Xochitl, quiero decirte, Marisela, que el embajador ese que acaba de llegar es el que llevó al bote al chamaco de Honduras. No te creas del todo el cuentito amigable de estos gringos, porque estos gringos son el diablo para eso. Son el diablo, se les voltea la tortilla bien rapidito. Eso no sé, vamos a dejarlo ahí, gente. Sí, solo para comentar, yo sé que este embajador es el que llevó a Jo, que extraditó, pero hay que tomar en cuenta que los gringos no tienen otra carta para jugar. Ahorita no hay ninguna otra figura que le haga oposición o contrapeso a Bukele. Entonces,
ahorita las medidas son bajarle 2 rayitas, ¿verdad? Como decimos, al tema de la confrontación. Eso no quiere decir que más adelante pueda haber algún elemento que les haga dar un paso más. 1, y 2, creo que él está haciendo un buen trabajo para los gringos. Él está garantizando la aniquilación de las fuerzas opositoras en el país que buscan la democratización, que se proyectan el bienestar social, que se proyectan, porque las políticas que ha impulsado primero es para enriquecer a los más ricos, seguir enriqueciendo a los más ricos y beneficiar las políticas del mercado gringo que le favorecen siempre a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, si hubiese querido quitar a Bukele, lo hubiese quitado hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Entonces, probablemente en futuro, yo sí coincido, Guille, que en un futuro, cuando ya no le funcione, se va. Pero todavía creemos que no hay alguien que le haga contrapeso a la figura de Bukele. Anita. Bueno, en referencia a la pregunta que hacía Xochitl, yo creo que está difícil que el gobierno le pueda hacer frente a la recesión, pero como bien señalaba Marisela, finalmente el ciudadano promedio es el que termina pagando los platos rotos. Ellos no pueden, del dinero que obtengan, tanto de la recaudación como de préstamos, ellos no se pueden dar el lujo de desviar para programas sociales, para programas de atención, porque están muy justos. Y eso, por error o por lo que sea, en muchas ocasiones se le ha salido al ministro de Hacienda. Se le han salido como declaraciones claves donde él acepta que están apretados económicamente en las arcas del Estado. Eso es una parte. La otra parte es que dentro del existente presupuesto de la nación, la mayoría de ministerios que tienen designado mayor presupuesto históricamente, según como ellos lo venden, que el mayor presupuesto de la historia para educación, para salud, son presupuestos que han sido asignados, pero que no han sido ejecutados, porque los fondos han sido desviados para otros propósitos como son la propaganda. Entonces, eso está ahogando al Estado, y un Estado sin recursos y ante una recesión inminente económica. Sumado a eso, El Salvador ya no es un país productor. Nosotros no tenemos dentro del país autosuficiencia alimentaria. Todos nuestros alimentos vienen de los 3 países de Centroamérica que nos rodean. Entonces, es difícil que un gobierno bajo esas circunstancias le pueda hacer frente a una recesión económica como la que se viene. Y lo que hablábamos anteriormente con Marisela, el pico de la recesión, que es a medio año, coincide con la convulsión política de las preelectorales internas de los partidos, que eso va a crear otro tipo de convulsión social. Entonces, mi apreciación es que vamos a tener bastante tensión, no solo del lado económico, sino que vamos a tener bastante tensión del lado político a mediados de este año, y eso va a efervecer a la sociedad salvadoreña, que puede ser positivo porque muchas personas van a abrir los ojos, como puede ser negativo porque, de acuerdo como ellos mismos lo han declarado, el régimen de excepción continúa, y bajo las reglas del régimen de excepción pueden haber muchas arbitrariedades, más de las que ya han habido, y puede haber mucho daño a la población inocente que puede terminar incluso en derramamiento de sangre. Eso es como yo lo podría plantear. No sé si Marisela concuerda en algún punto también. Sí, yo creo que es probable que la situación hay algo innegable, que estará por ver si el gobierno se logra resolverlo o no. Yo creo que va a tirar todas sus cartas para lograr sostenerlo por lo menos en el año preelectoral,
para garantizar ganar, ¿verdad? Y es que la economía, esa es la parte innegable, la economía no va a mejorar, es lo contrario, ¿verdad? Ya las proyecciones es que va a desmejorar y que la inversión extranjera probablemente tampoco se mejore. Sin embargo, a partir de eso, yo no sé, dependiendo del manejo comunicacional que le dé el gobierno, puede o no reflejarse en un estallido social. Eso va a depender mucho, yo aquí sí coincido, del trabajo que se haga desde las comunidades, desde el empoderamiento de las personas, y eso es a lo que nos estamos dedicando en el movimiento popular en este momento, precisamente, porque creemos que la única forma de enfrentar esta situación es con organización y con respaldo y con acompañamiento entre las organizaciones, entre las comunidades, entre los diferentes sectores. Entonces, lo que nosotros y nosotras creemos es que si hacemos un trabajo permanente de educación, de formación, de comunicación, podemos llegar a despertar las conciencias de la población, pero también hay que tomar en cuenta la capacidad mediática del gobierno, ¿verdad? Entonces yo digo, no lo veo como una proyección para nada negativa. Creo que obviamente el pueblo tampoco puede pasar siempre con hambre, ¿verdad? Hay algo que nos tiene que mover, sobrevivir, la sobrevivencia, pero también el gobierno es muy astuto. Entonces, es en implementar diferentes situaciones. Entonces, yo creo eso, tiene razón Anita cuando dice que no puede detener la situación económica. Eso es algo que no va a poder tampoco controlar el gobierno, pero sí puede utilizar recursos para mitigar la condición mientras están las elecciones. Después de eso, pobrecitos nosotros que vamos a pagar esa deuda. ¿Verdad? Esa es como la conclusión. Bueno, nos pasamos de la hora, pero no importa, ha estado interesante la conversación. Ahí está el teléfono por si quieren hablar. Por la gracia, ya hace rato la puse y no han aparecido los payasos. Así que, ¿algo más? ¿A que nos queda algo en el tintero, Anita? La verdad que yo creo que hemos tocado los temas más importantes y más de coyuntura. Habrán temas que probablemente necesiten toda una conversación separada, ¿verdad, Maricel? Porque a partir de eso, quiero invitarles a otra sesión, porque yo sé que no se habló todo esta noche, camana, pero yo quiero invitarles a otra sesión, a ver si me lo conceden, y vamos a hablarlo esto fuera de aire, porque quisiera traerles, porque nosotros aquí estamos hambrientos de lo que ustedes están haciendo. Por eso es que no me vayan a hablar mucho, porque necesito empaparme con lo que ustedes están haciendo. Entonces quizá vamos a hablar fuera de aire, vamos a mediar ahí con la Master of the Universe, ahí a Xochitl la zurda, que a ver si nos podemos coordinar. Así que yo tengo que ir para el show de Álvaro Investiga, así que me regalan algo que le tengan que decir a la diáspora más que todo y a la audiencia. Concéntrense un mensaje a la diáspora, auxilio, porque yo creo que ya me expresé mi enojo con ustedes con respecto de estos mamahuex. A ver, a Anita, dale vos primero, auxilio. Bueno, a la diáspora yo sí le quisiera compartir el mensaje que es bien importante que estemos informados de diferentes medios. Es bien importante que le demos un poquito de tiempo a investigar más allá de lo que se ve entre los, ¿cómo se llaman? Influencers. Entre los influencers, porque no, la información que ellos comparten es parte de un guión propagandístico y obviamente no te van a dar todos los insumos que necesitas para crearte una opinión objetiva de cómo están gobernando tu país. Si de verdad estás interesado en tu país, en que tu familia que está allá en El Salvador esté bien,
que esté segura, que tenga sus derechos básicos respetados y su dignidad personal respetada, informate, estudiar más un poquito cómo te están dando el mensaje antes de creerlo, y sobre todo no te vayas con la primera impresión. Recordemos que la historia nos indica que ya nos vendieron espejitos, no nos vendieron espejitos, nos dieron espejitos y nos vinieron a quitar el oro. La propaganda funciona más o menos así. Sí. Y de parte de la Diáspora Democrática en Resistencia, los queremos invitar a que nos apoyen en la campaña que estamos acompañando, que se llama Justicia para los Inocentes. Hashtag, o sea, el numeral, Justicia para los Inocentes. Esta campaña es en apoyo a las víctimas del régimen de excepción, personas que no tienen vínculos con pandillas, personas que han sido injustamente privadas de libertad, estigmatizadas, y además que muchos de ellos han sido o torturados o no han podido lastimosamente sobrevivir a la situación carcelaria del país. Esta campaña se va a lanzar a través de Twitter, Facebook y TikTok. Nos pueden contactar a la Diáspora Democrática en Resistencia a través de nuestra cuenta de Twitter, @diasporresistsb. Nos pueden seguir y nosotros les vamos a estar brindando más información sobre esta campaña. Y gracias, DJ. Gracias, Marisela. Marisela. Bueno, nada, nosotras y nosotros invitar siempre a las y los compañeros residentes en el exterior a que sigan pendientes de nuestra nación. Sabemos que hay demasiada desinformación, demasiada propaganda populista de parte del gobierno. No es fácil enfrentar justamente o combatir estas ideas. Requiere también un poco de ser críticas y críticos frente a esta realidad. Y pues nada, estamos nosotros y nosotras dando la batalla aquí. No duden también en contactarnos si quieren tener más información de lo que ocurre. Nunca está de más escuchar diferentes versiones sobre una misma situación, comparar y sacar conclusiones, ¿verdad? Entonces, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que escuchan a DJ Guanaco, que están siempre pendientes de la transmisión de este canal, y pues totalmente agradecidas por el espacio, y estamos a la disposición de volver. Ya lo vamos a hablar en otro momento aquí con el compañero, y nos seguimos encontrando. Bueno, muchas gracias a ambas, y definitivamente vamos a negociar ahí otra intervención porque necesitamos su palabra la que necesitamos, porque ustedes son mi única esperanza de avivar a esta bola de ya no encuentro más palabras, pero no le pierdo la esperanza, no estoy colgando la toalla, pero necesito gente como ustedes, y más que todo abrirle el espacio a la mujer, porque yo he notado que quizás en todo el mundo a la mujer se le niega la opinión, cuando en realidad la parte lógica de todo hogar siempre es su mamá de uno, es la que tiene la otra perspectiva. Y uno de machista, el machismo detiene la evolución. El machismo, maldito se lo digo, porque vengo de un hogar así, y necesito que más mujeres, alguien me dio crédito por ahí, pero lo vi así al rápido, porque aquí va bien rápido. O sea, la gente, son 16 páginas, entonces pasa bien rápido. Me dio crédito, gracias por darle la oportunidad a la mujer salvadoreña. Dije, wow, hubiese querido agarrarlo, pero aquí para encontrarlo, no. Quiero agradecer a la persona que me dio un ánimo, ¿no? De que la mujer tiene que hablar más, o sea, que tiene que recibir más oportunidad, porque ustedes tienen otra perspectiva un poco más evolutiva. Ustedes están a cargo de la vida, o sea, al final del día. Muchas gracias, y vamos a hablar fuera de aire con respecto a otra fecha. ¿Qué les parece? Claro, con todo gusto. Bueno, pues, muchas gracias, señores y señores, muchas gracias, y nos vamos para Álvaro Méndez. Ahí voy a estar con Álvaro Méndez.
Va pues, ahí Gracias, pendiente. DJ. Gracias, Marisela. Gracias, Carmen. Ahí Fuentes, saludos a toda la gente. Gracias. Saludos a todos, saludos al botiquín. A toda la gente del botiquín, ajá, buenísimo nota. Pues paso buenas noches. Adiós. Adiós, bye. Buenas noches, compañeros, compañeras. Gracias por esperar y escuchar. Fue una sesión muy agradable. Y es bueno siempre escuchar a otros hablar, porque cuando solo le toca a una estar hablando y hablando, ¿verdad? Como que no se le haya mucho chiste. Yo le mandé la invitación a la compañera Marisela para que nos siga acompañando un ratito más aquí. Y quien quiera, por favor, pedir la palabra para discutir lo que se expuso en el programa del DJ, por favor, adelante. Gracias, Mario, por aceptar la coadministración. Yo sé que debes estar ocupado trabajando, pero cuando querrás pedir la palabra y participar, bienvenido. Vamos a mandar invitación de micrófono a todos y todas para saludarnos. No perdamos la oportunidad de darnos un poquito de cariño en este tiempo tan difícil. Hola. Oh. Anita. Hola, hola. Hola. Se oye ¿Cómo muchísimo están? mejor sin los headphones. Sí, es que creo que se estaban descargando, fíjate, por eso es que se escuchaba rarito, porque después Pero ya aún no se cuando escuchó están nada. cargados, siempre me ha parecido que tu voz es muy bonita cuando estás sin los auriculares. Me refiero a que como que le mete un poquito de ruido esos auriculares cuando estamos al aire, pero bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo Cansada, me decimos? imagino. Cansa hablar. No, mentira. No, la verdad que súper buena la experiencia de compartir con Marisela y que nos compartiera la visión del BRP respecto a la situación del país, principalmente por todo lo que ellos vienen haciendo dentro del territorio, que nos dimos la oportunidad de conocerlo, de que ella lo compartiera, y yo creo que son cosas que a lo mejor no todo el territorio salvadoreño puede ver el trabajo que hacen organizaciones como el BRP. Y fuera del país es incluso más difícil que se vea, y me parece que es súper importante y reconfortante saber que hay trabajo de comunidad, de colectividad, de organización ya dentro del territorio, que eso nos da un poquito de esperanza, ¿verdad? En cuanto a enfrentar toda esta situación. Sí, para quienes no conozcan, El Salvador, post acuerdos de paz, o muy recientemente, pues me refiero a los últimos 10 años, el trabajo en las comunidades es tan fuerte que yo el año pasado que estuve allá y me pasé 6 meses trabajando en los territorios con la Red de Ambientalistas Comunitarios del Salvador, me di cuenta de cuánta organización comunitaria existe localmente y cuánta fortaleza. Allá en Mercedes Umaña hay unas cooperativas de mujeres, trabajo importante de desarrollo comunitario, y fui testiga de, por ejemplo, esta cooperativa ahí en Mercedes Umaña. Es una cooperativa de mujeres productoras, y cuando yo estuve allá les entregaron una cantidad de terneros, y en concepto de compromiso de hacerlo crecer, y que
la primera cría que tuviesen de ese grupo de terneros, vacas, cuando estuvieran grandes, se le donaba a la siguiente cantidad de mujeres para que pudieran eventualmente todas y todos tener ese animal, que de allí se toman leche y productos lácteos, etcétera. Y el compromiso también es de que no se vendan, sino que estén en la comunidad, y eso trae desarrollo, por ejemplo. Y entonces cuando aquí me dicen, en los spaces han expresado, ¿verdad?, que no tenemos liderazgo, que Bukele no tiene competencia, a mí me hace mucho ruido, porque tenemos que pasar de la visión presidencialista, o sea, el verdadero poder del pueblo está en la organización comunitaria, en las ADESCOs, que son las asociaciones cooperativas de desarrollo, en sus juntas de agua, que es precisamente a las que está persiguiendo Bukele ya, y vemos el ejemplo en la comunidad de Santa Marta. Por eso hablábamos hace un par de semanas que la captura de los líderes de Santa Marta tenía que ser un parteaguas, tenía que significar el hasta aquí, y debería de ser el hasta aquí, y entender que el gobierno tiene ya una abierta persecución política y que ni siquiera lo esconde. O sea, presentó a los compañeros como delincuentes, criminalizando la organización política, porque si algo son esos compañeros, son cuadros de organización comunitaria. Esa gente en Santa Marta, por ejemplo, en 30 años han hecho un desarrollo social en pequeño de lo que el país debería de ser. Por ejemplo, su juventud, ellos, porque ellos vienen de ser repatriados de los campos de refugiados en Honduras, ellos vienen de sufrir juntos y entender cómo resolver sus problemáticas. En esa comunidad, la comunidad de la producción agrícola que ha becado a sus jóvenes para venir a estudiar a San Salvador, y cuando se gradúan ellos se regresan a su comunidad, no se quedan trabajando en San Salvador. Y en esas comunidades hay médicos graduados de Cuba, por ejemplo, jóvenes que han aplicado a la Escuela de las Américas y vienen graduados como médicos a servirle a su comunidad. Por eso es que vemos la respuesta organizada en la defensa de esos líderes comunitarios. Ese capital de organización, me disculpo por decir la palabra capital, pero ese cúmulo de organización es el reflejo de la fuerza que tienen esas comunidades. Y allí es donde Bukele está haciendo blanco a esas comunidades, porque en este momento el objetivo del gobierno es quitar del camino todo obstáculo al avance de su deriva dictatorial. O sea, los políticos del sistema presidencialista, el sistema de la asamblea y todo el aparato de gobierno, sí es cierto, son parte del gobierno, son parte del sistema legal, ¿verdad? Al igual que las comunidades, al igual que los líderes sindicales. Los líderes sindicales representan una fuerza social organizativa importante. Ninguna sociedad que no tenga estructura de trabajo va a sobrevivir una deriva autoritaria. Y por eso es que nosotros y nosotras estamos haciendo un llamado a la organización local, ¿verdad? Debemos de dejar de pensar que el presidente es el poder. El presidente, por supuesto, es la cabeza del gobierno, pero es el ejecutivo. Somos las organizaciones organizadas en el movimiento social, las que tenemos incluso lazos permanentes, porque no importa qué partido venga, nosotros siempre vamos a tener nuestra cooperativa, siempre vamos a tener nuestra directiva local, siempre vamos a tener nuestras cooperativas agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. Los gobiernos de elección, eso solamente
sirven para trabajar el ejecutivo, pero el verdadero poder del pueblo está en el movimiento social. Y por eso es que nosotros le apostamos como DDR a un proyecto de educación política. Tenemos que dejar de decir, no, yo no soy político. Al contrario, tenemos que politizar. Politizar no solo es los partidos políticos. Claro que son importantes los partidos políticos y dentro del movimiento social van a nacer partidos políticos, pero el movimiento social en sí, las juntas directivas, el movimiento feminista, el movimiento de agricultores, los abogados, todos ellos tienen que mantenerse independientes de los partidos políticos, porque en la medida en que somos independientes como estructura, garantizamos la democratización del país. Siempre es bueno tener a alguien de fuera que nos diga cuando nos estamos equivocando. Los autoritarismos que son herencia del militarismo deben de ser descartados. A mí me pareció la entrevista con Marisela muy refrescante, ¿verdad? Ellos tienen definición, son una organización de izquierda y lo han establecido. Uno puede ir al bloque Resistencia Popular, al BRP, y ustedes se dan cuenta de su decálogo, ¿verdad? Y como ¿cómo se llama en el Antiguo Testamento el que tiene los pies de barro, verdad? Si usted tiene cabeza de acero y torso de acero, pero pies de barro, se va a quebrar. Y los pies de todo es el movimiento social. Me parece refrescante la compañera joven, eso también siempre es esperanzador, ¿verdad? Y Anita, que ahí she aced it. Adelante, compañeros. Ingrid, ¿qué le pareció la entrevista? ¿Cuáles serían valoraciones para compartir aquí en el botiquín? Hola, Hasta ahí. Sophie. Sí, buenas noches a todos los presentes. No, muy interesante realmente. Datos que dio Marisela, que dio Anita, que me sirven a mí para también tener otros criterios, especialmente cuando se referían a la crisis económica y también al hecho de que la administración de las armas, ese mercado de armas que decía Marisela, que en nuestro país, o sea, se ataca, o sea, se intenta atacar o se intenta hacer ver como que se ataca la criminalidad desde las pandillas, que está bien, o sea, los cabecillas y demás, y a través del plan control territorial, el régimen de excepción y todo esto que sabemos obviamente las arbitrariedades, pero el fondo en teoría es bueno, pero es hipócrita, porque como decía Marisela, esto es temporal, es solamente mientras vienen las elecciones, que a la gente le interesa, por supuesto, la seguridad. Todos queremos estar en un país donde tengamos toda seguridad, pero es tan frágil, como decimos en buen salvadoreño, pegado con saliva, porque en cualquier momento la tregua se vuelve a caer, así como el 26 de marzo del año 2022, que significó 87 muertes en El Salvador. Así puede suceder en cualquier momento, porque la criminalidad se sigue fortaleciendo. El mercado de las armas, las drogas, el crimen organizado, las mismas estructuras de pandillas en muchos sectores se están hasta fortaleciendo, y se los digo de buena fuente porque nosotros que llevamos casos de personas inocentes nos dicen, ¿saben lo que es Maduro? Nos dicen a nosotros, que nuestros familiares que no han hecho nada, que tenemos todas las pruebas para hacer ver esto ante el juez, están presos, sufriendo, quién sabe qué. Pero muchos de estas personas que nos han hecho tanto daño en la comunidad siguen ahí en los cerros, siguen amenazando, siguen con el control. Es decir, esos 16,000 que dicen que no han capturado están ahí. ¿Por qué no van tras ellos? ¿Por qué tras 11 meses que ya tienen todo supuestamente controlado, no tienen esa capacidad, sino que siguen prorrogando el régimen de excepción para mantener a la población aterrorizada también? Porque hoy para todo es régimen de excepción. También, como decía Anita, en el caso de las capturas de líderes sindicales, utilizan el miedo, el terror, el régimen de excepción para amenazar. Entonces no vas a seguir la línea del gobierno, lo que dice el presidente. No te acoplas a la narrativa presidencial, a la narrativa legislativa, y esta gente que sale, los chichincles, esbirros del gobierno, a decir
entonces te vamos a echar el régimen de excepción. Hoy es bien fácil, a cualquiera se pueden llevar preso. Y mientras investigan pasa cualquier cosa en centros penales. Entonces, realmente es bien hipócrita esta medida y lamentablemente solamente nos toca esperar el momento en que ya no haya más negociación, que como decía también la otra compañera Marisela, la crisis económica se agudice y no haya de dónde pagarles a estos grandes criminales con quien sí se sientan, a quien sí a negociar y a quien sí les ayudan incluso a salir del país. Saben, en este momento, en el Facebook Live y también en el canal 19 está, yo le mandé una pregunta, ojalá la logren leer ahí, está Carlos Marroquín, el del tejido social, quien es uno de los principales negociadores de la tregua actual del gobierno de las pandillas, y eso es algo que es un secreto a voces, ¿verdad? Es más, el Faro tiene informes reveladores con pruebas donde se le escucha a él negociando tan tranquilamente como Pedro por su casa con estos grupos delincuenciales y que incluso saca o tiene la capacidad logística que le puede dar el Estado para sacar grandes criminales huyendo de El Salvador, mientras por otro lado hay más de 10.000 inocentes presos ahorita, sufriendo violaciones sexuales, sufriendo tortura, ultrajes y hasta la muerte. Y bueno, yo le acabo de mandar una pregunta a este señor Carlos Marroquín, y yo los invito si pueden ir luego ustedes también. Están en Facebook Live en este momento, en YouTube Live y también en el canal 19. Y yo le pregunto a él, ¿cuál es su opinión de las 10.000 personas que el presidente llama margen de error? Mientras que por otro lado, delegados del gobierno como él, sin pena ni gloria, o sea, como si nada, negocian con activos criminales de pandillas, de esos que están en la pirámide de la criminalidad como los primeros, ¿verdad? De los que mandan en las ranflas y demás, y los ayudan hasta escapar del país. Son bien hipócritas, es mentira. Lo que hacen es mantener, como dicen, focus, ¿verdad? A la sociedad pensando que se está combatiendo la criminalidad sin importarles absolutamente nada el sufrimiento que esto puede significar para ese margen de error que no es, como decían al inicio, mínimo, ¿verdad? Sino que ya el mismo presidente ha dicho que son más de 3.300 personas que han dejado en libertad, cosa que no es nada para lo que en realidad es, porque nosotros que tenemos, y aquí están mis compañeros del Socorro Jurídico Humanitario, perdón, no sé si tal vez pudieran darles la palabra, porque, aunque creo que están desde la web, pero ellos tienen datos específicos o en la sistematización de las personas que son inocentes. Y quiero aprovechar el espacio para los que están presentes. El día de mañana nosotros vamos a estar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos haciendo una denuncia porque, bueno, queremos saber cómo está el señor José Alfonso Sandoval Quintanilla, que es uno de los casos que nosotros somos parte, que en reiteradas ocasiones a la Administración de Justicia hemos pedido una audiencia especial, porque él es un adulto mayor, primero es un agricultor de 67 años de edad, adulto mayor, ¿verdad? Que 45 años de su vida le ha entregado a una finca donde está el mismo dueño de la finca que da los arraigos laborales de él, y su único delito es ser trabajador de la tierra, esos que cultivan y nos hacen llegar los frijoles a la mesa, el arroz a la mesa, ¿verdad? Sacar adelante a su familia, un hombre entregado a su familia, pues, de la crianza de sus hijos e hijas, y por ir caminando en el momento en que se daban las solicitudes de cuotas en las delegaciones a través de los jefes policiales, pues vieron perfecto, ¿verdad? Los policías que venían caminando en ese cantón allá en el Jícaro, Tacuba, que venían bajando toda la familia que iba para el Cerro El Caballo a trabajar la tierra, y fácil dijeron, no, este grupo me queda perfecto con la reforma de las agrupaciones terroristas. Y así han metido a esta gente. Desgraciadamente le han imputado un delito totalmente que no existe. Sabe, nosotros tenemos de ellos todas
los antecedentes penales limpios, las solvencias policiales limpias, arraigos laborales, arraigos domiciliares, arraigos familiares, o sea, son gente que no están tatuados, son agricultores todos. Y ahorita tenemos la información, desgraciadamente, que extraoficial, por supuesto, porque aquí nunca se sabe nada oficial, pero que este señor adulto mayor ha fallecido en centro penal y que como el problema es que en los penales ellos llaman una vez cuando el reo fallece en el centro penal, una tan sola vez llaman. Y si no le contesta a la persona, y en este caso su hija, que saben, ella trabaja y gana un salario mínimo manipulando plomo. Ustedes se imaginan esa actividad que ella hace para lograr sacar los paquetes de sus 5 familiares. ¿Y cómo va a contestar ella el teléfono si se lo quitan en la entrada? Imagínense que le hayan llamado del penal, esa única vez que llaman del penal para decirle que la persona ha fallecido y ya no contesta, quiere decir de que se lo llevan a fosa común. Entonces tenemos el miedo nosotros de que eso haya sucedido. Y ella nos dice, mire, niña Ingrid, me dice ella, mire, niña Ingrid, y yo a duras penas trabajo, o sea, tengo un salario mínimo, ¿verdad? Y trabajo y me sale casi que cabal para los 5 paquetes que yo paso, mis hermanos, a mi papá y mi hermana, dice ella. Imagínense, mi papá ya ha fallecido, dice ella, ya con todo el dolor de su alma, ¿verdad? Y yo incluso pasando los paquetes a quién y a dónde va a quedar eso. Pero yo necesito, dice ella, una respuesta, ¿verdad?, del Estado, o sea, que me digan, pues, ¿y a quién le corresponde en este caso? La jueza que lleva este proceso judicial, que le pida medicina legal, que llegue a este centro penal de Izalco y vea el estado de salud de don José Alfonso, ¿verdad? Y que nos diga cómo está de salud y si necesita atención médica que se le lleve y que además que se le deje en libertad y se le siga investigando, pero en libertad, porque es inocente. Y si ha fallecido, entonces ahí vamos a iniciar ya el otro proceso de las demandas, la indemnización a la familia, la reparación, no repetición y también la exhumación de sus restos y todo lo que eso significa, lo doloroso para la familia. Pero necesitamos una respuesta, o sea que no puede ser que ya por 10 meses, casi 10 meses, la familia no sepa nada. Lo que sabe es lo que le cuenta el que salió libre, ¿verdad? Por ejemplo, me dice ella, un muchacho que salió libre, que estuvo cerca de mi papá y que lo han dejado en libertad por audiencia especial, lo vio y estaba súper enfermo hace 2 meses, delgadito, enfermo, y un señor mayor de 67 años con diabetes, de presión arterial alta, con problemas del corazón. O sea, algo tan humano como decirle a la familia cómo está, si necesita medicamentos. O sea, la gente se rebusca, pues. Pero aquí como si no pasara nada. Entonces ellos temen que cuando lleguen, un día simplemente les digan, como a muchísima gente, le están diciendo, fíjese que yo no sé por qué usted viene a dejar paquetes. Si su familiar ya murió y está enterrado en la fosa común de la Bermeja, por ejemplo, u otras, ¿verdad? Entonces, lo que quiero decirles en conclusión es que el día de mañana, el Socorro Jurídico Humanitario, llevamos esta solicitud a la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, que por potestad constitucional a ella le corresponde velar, ¿verdad?, las actuaciones de la Administración Pública de Justicia, en este caso, que está muy mal, y queremos pedirle que intervenga y que le pida, ¿verdad?, a la juez de este caso que solicite medicina legal, un peritaje y saber la familia por fin cómo está su familiar. Entonces vamos a utilizar a partir de mañana en esta conferencia que vamos a dar el hashtag que dice justicia para los inocentes, ¿verdad? Justicia para los inocentes. No hemos decidido utilizar libertad porque la gente como que lo asocia que queremos que saquen libres a los pandilleros. Y para nada, o sea, los que quieren libertad para los pandilleros es el gobierno que los saca, ¿verdad? O sea, del país incluso los ayuda a huir. No, nosotros queremos delincuentes presos, ¿verdad? Criminales presos, pero inocentes los queremos en libertad y queremos justicia para ellos. Entonces, el hashtag que vamos a comenzar a utilizar desde el día de mañana es ese, justicia para los inocentes, y les queremos pedir estar pendientes de este hashtag que vamos a empezar a utilizar mañana y compartirlo también en nuestros tweets para que se haga una tendencia en El Salvador y pues
tal vez de esa manera hacemos un llamado a la conciencia, en este caso a esa cadena de responsables. No sé si ustedes vieron también que nosotros hicimos un cuadro. No estamos diciendo que toda la gente ahí es responsable, pero por eso no hemos puesto nombres, ¿verdad? Evidentemente hay gente en sus puestos de trabajo que han jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución, que sí cumplen de verdad, ¿verdad? Como han jurado, pero hay muchos otros que no, y ahí es donde está esa cadena de responsables. En el Twitter del Socorro Jurídico la pueden ver. Y estamos hablando en este caso Aquí arriba la puse, Ingrid, para que lo vieran también. Correcto. Aquí. Y en este caso, muy bien. En este caso específico, en la Administración de Justicia, principalmente ahorita, los que han actuado son los jueces sin rostro. Estos jueces sin rostro han tenido audiencias de 30, 60, 90, miren, hasta 300 personas. Entonces, a los jueces que están, se supone, bien preparados para quitarle la libertad, o tener los criterios de quitarle la libertad a un salvadoreño, a un ciudadano, no cuando tiene un universo de 200 personas enfrente ahí en una audiencia virtual, no le queda la duda razonable de que muchos ahí son inocentes y no son capaces de ver por órdenes de Bukele, porque es así, de ver los arraigos familiares, de ver los arraigos domiciliares, que no están tatuados, que no tienen antecedentes penales. Mire, la gente se rebusca para llevar todo eso al defensor público, y el defensor público lo tiene, y lo tiene listo, pero como ni lo dejan ni presentar nada. Lo mismo con los abogados privados. Entonces eso realmente es algo inconcebible, o sea, es algo que no, pues que hay que decirlo, que hay que denunciarlo, que no es posible, que por querer está bien quitar este fenómeno, combatir el fenómeno de la criminalidad, de las pandillas, pero sea a costa del sufrimiento de miles de personas inocentes, que también están dejando una herida grave en la sociedad, en sus hijos, en sus familias, y que en un futuro no tan lejano va a volver el ciclo nuevamente de la venganza, de la violencia. Entonces, eso estamos haciendo, queriendo ver, que se haga ver, ¿verdad? Entonces, ahí las dejo yo con esa información, y ahí han pedido la palabra. Muchas gracias y esperamos su apoyo el día de mañana y en lo sucesivo. Buenas noches. Adelante, Mario, buenas noches. Gracias, Ingrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ¿Me escuchan? sobreviviendo, sí te escuchamos, sí. Gracias. Sobreviviendo como todos. Sí, gracias. He estado pendiente del espacio tempranito. Lastimosamente no me pude conectar porque habían como varias cositas en paralelo, pero luego me logré conectar aquí al espacio de la DDR para apoyarles un poquitito aquí con el coadmin por si alguien necesita la palabra o quieren que les ayudemos ahí de backup, ¿verdad? Y ahorita tenemos dos co-hosts, aunque a veces a mí también me da problemita la aplicación con lo de, no sé, Twitter está cada día peor, entonces no hay garantía, ¿verdad? Siempre nos dan problemitas técnicos. Yo creo que es importante, ¿verdad? Apuntar y es bien dura la situación que está pasando en El Salvador. Creo que en los últimos días, y hay que apuntarlo, o sea, hay que apuntar lo valiente que han sido algunas víctimas del régimen que han dado sus testimonios de forma anónima. Hemos visto algunos testimonios que han salido en los medios, ¿verdad? El Faro sacó un reportaje de uno de los capturados que detallaba, ¿verdad? Con lujo de detalles todas las torturas, todos los tratos, todos los maltratos que sufrían adentro del penal, todo para que les dijeran que estaban libres, que no había prueba contra ellos, ¿verdad? Pero quisiera apuntar algo que hemos estado como platicando con varias personas por acá, incluso varias personas que tienen como un poco de experiencia en el tema, ¿verdad? De esto, ¿verdad? El tema de violencia y delincuencia. Y lo que me comentaban, no comparto, ¿verdad?, los nombres también para proteger sus entidades, pero lo que me decían es, hay una serie de factores, ¿verdad?, que se deberían de observar cuando hay un enfrentamiento. O sea, y tenemos esta narrativa que se contradice a sí misma, ¿verdad? Porque por un lado el gobierno vende esto como la guerra contra las pandillas,
pero en una guerra hay enfrentamientos, hay objetivos que son atacados, hay de una forma u otra hay, digamos, intereses encontrados, ¿verdad? Y lo extraño y lo que llama la atención de cómo se ha desplegado, ¿verdad?, el régimen de excepción es la ausencia, ¿verdad?, de esos enfrentamientos. O sea, no vemos capturas de armas, no vemos enfrentamientos armados, pues estamos hablando de pues sí, de organizaciones de naturaleza muy violenta, pues, o sea, organizaciones que hasta hace un poco más de un año decían que ellos decidían cuántas personas morían al día, ¿verdad? Lo vimos en un documental que hizo un periodista, ¿verdad? Hace un poquito más de un año, explicando cómo funcionaba la dinámica de ellos y cómo ellos utilizaban eso como algún tipo de presión. Y llama la atención, ¿verdad?, la ausencia de esta clase de enfrentamientos. El gobierno se justifica, ¿verdad? Y bueno, lo vimos en un reportaje de que al parecer hay una desconexión entre los líderes de las pandillas y los operativos, pero yo me pongo a preguntar, o sea, todos conocemos la naturaleza humana, ¿verdad? Todos conocemos que cuando la gente no tiene una dirección, cuando no tiene, digamos, una línea que seguir, cuando está, digamos, desconectado de lo que le da algún tipo de protección, que en este caso es la pandilla, ¿verdad?, y sus líderes, pues la gente comete errores, pues, o sea, quieras o no, comienzan a tomar decisiones de forma autónoma, comienzan a equivocarse, ¿verdad? Y ni siquiera vemos esto. Entonces, más parece que hay un acuerdo detrás de que les dijo, y como dice el dicho, ¿verdad? En guerra anunciada no hay soldado caído, ¿verdad? Así miren, vamos a hacer esto y hagan ustedes lo que tengan que hacer, ¿verdad? Para no salir afectados. Y estos testimonios que escuchamos de la gente dentro de las cárceles parecen confirmar eso, porque, y les recomiendo escuchen este audio de esta persona que estaba capturada y que cuenta, ¿verdad?, todos los abusos, todas las golpizas que sufrían dentro de los penales, pero algo llamaba particularmente la atención cuando yo estaba escuchando este audio, y es que esta persona dice, cuando llegamos a la celda, quien ordenaba ahí, quien decía cómo se hacían las cosas, quien nos explicaba qué teníamos que hacer, quien decía quién salía primero y quién salía después, eran los miembros de las pandillas. Cuando llegaba el custodio a preguntar algo a la celda donde estábamos, con quien coordinaba era con el pandillero. Y dentro de esa celda, entre todos los capturados, eran poquitos, porque recuerden que hay un hacinamiento, pues celdas que no deberían de tener, qué sé yo, más de 4 o 5 personas, tienen 20, 30, 40 personas adentro. Entonces, y esta persona decía, si de todos los que estábamos ahí, habían campesinos, habían obreros, habían gente jornalera en general, habían asalariados, y los pandilleros eran unos poquitos, que eran los que coordinaban con los custodios. Entonces, ¿qué le dice eso a uno? O sea, si uno trata de ver la imagen completa, lo que está diciendo es que el papel, ¿verdad?, del control, de mantener el control dentro de los centros penales sigue siendo mantenido por las pandillas. Ellos son los que controlan adentro, y esto no es nuevo, esto ha sido siempre. Y la narrativa que dice el gobierno de que ellos tienen el control de las cárceles y que ellos mandan y que no sé qué y que ya no se les dan más facilidades, pues pareciera ser que más bien es como los medios de investigación han venido diciendo, es que esto ha sido algo acordado, pues. Y el problema de eso es que más allá, ¿verdad?, del tema de esta tranquilidad que ocurre ahora, pues lo que estaríamos viendo es la integración final de estos grupos del crimen organizado dentro de las mismas estructuras estatales. Y es bien preocupante porque ¿qué significa? Que al final del día, los mismos centros penales, las mismas cárceles, estos mismos lugares, la gente, pues, por sobrevivir, y eso es la dinámica que ha sido siempre, pues, o sea, llegas a la cárcel y no sos pandillero, ahí es la ley del más fuerte, pues, y quieras o no, la gente va a tratar de aliarse de una forma u otra con lo que le dé protección, aunque sea, ni modo,
aceptar la orden y el comando de la pandilla para pasarla no tan mal, ¿verdad? Entonces es sumamente preocupante y al final del día no resuelve las graves carencias en la realidad del día a día de las personas, no resuelve los problemas de pobreza, de falta de servicios. Tenemos a la gente que no encuentra trabajo, tenemos a la gente accediendo a la vida más cara, tenemos graves problemas en el sistema educativo que a pesar de toda la propaganda gubernamental, vemos que se siguen invirtiendo en cosas accesorias que no necesariamente contribuyen al proceso educativo y que más bien se ven bonitas, como yo soy tecnólogo, o sea, siempre les he dicho, yo soy tecnólogo, pero solo entregar una laptop, una tablet, no necesariamente resuelve el problema de no tener maestros, de que se les paga mal, de que no existe un plan educativo adecuado para las poblaciones. ¿De qué te sirve tener tablets y computadoras si no tenés internet? Si en la casa de una persona de muy bajos recursos que no tiene cómo cuidarla, si el sistema eléctrico no funciona, si no hay acceso a internet en la comunidad, si igual tiene que irse bajo la lluvia caminando en un empedrado que se puede caer y puede botar el equipo, que se los cobran si lo arruinan. Si no tiene todo eso, pues entonces son cuestiones accesorias, son cuestiones que se ven bonitas para la foto, que parecen que están solucionando los problemas, pero que no están contribuyendo a reducir esas grandes desigualdades, ¿verdad? Y lo vemos en las políticas y en el dinero, en la reducción del gasto social. Por ahí se filtró que iban a reducir o quitar incluso el subsidio del gas. Vemos que está gastándose un montón de dinero en un montón de cosas que la gente no ha pedido, pues. Se filtró hace unos días el tema del gran presupuesto que tenían para el voto electrónico en el exterior y la gente ni siquiera le han preguntado si quiere votar o cómo quiere votar. Solo han llegado a hacer unas reuniones donde le llegan a decir a los poquitos que están ahí, y ustedes sí quieren que hagamos esto y otro, y la gente les dice que sí, porque lastimosamente nuestro pueblo, por historia, ¿verdad?, de abuso, por historia de maltrato, la gente tiene miedo a cuestionar a la autoridad, a cuestionar a los funcionarios, porque teme que le quiten beneficios, teme que le quiten acceso a servicios que son su derecho, ¿verdad? Entonces, que la gente migre y se venga a Estados Unidos, que se venga a otros países, no implica que automáticamente esa cultura cambia, porque es una cosa que como sociedad tenemos que sanar, que como sociedad tenemos que cambiar, ¿verdad? Luchar contra, bueno, más bien entender que tenemos esas heridas abiertas, que tenemos que ir sanando, ¿verdad? Perdonarnos a nosotros mismos como sociedad, pero también darnos fuerza, sobre todo en colectivo, para poder denunciar. Y cierro apuntando que justamente ese es el camino y de nuevo un gran abrazo, ¿verdad?, a la distancia a todas estas organizaciones, a todos estos colectivos, a todos estos líderes que nos acompañan hoy y que también están allá, ¿verdad?, en la trinchera, ¿verdad?, contra las amenazas, contra el acoso, contra todo lo que este gobierno está haciendo, pero que nos recuerdan que el camino es la organización, que el camino es acuerparnos entre nosotros, el camino es la solidaridad, el camino es entender los problemas del otro, pero no desde la visión de la caridad, no desde la visión de, yo te voy a dar porque me quiero sentir mejor, sino desde la perspectiva de que todos somos iguales y que aquí donde tocan a uno, donde tocan a una, tocan a todos. Y así en ese acuerpamiento que tenemos a través de las organizaciones, a través de estos espacios colectivos, es que se genera esa fuerza, es que se genera esa capacidad, ¿verdad?, de enfrentar estos abusos y que esperemos en no mucho tiempo podamos transformar el país y convertirlo en algo que sea realmente justo para todos y realmente participativo y realmente democrático desde abajo para la gente y con la gente. Gracias. Gracias, Mario. Y ya que estás aquí aprovechándote, te podemos aprovechar. Nos podemos aprovechar de vos, Mario. Ok. Un poquito. Mira, fíjate que nosotros, un grupo para la campaña que montamos
En el caso de la menor Carla G, hace 6 meses aproximadamente, coordinamos entre pocas personas una campaña para engancharnos al algoritmo, va. Porque al final eso, en ese momento, toda la información que se maneja en las redes, que es la que se ha convertido en el vehículo de ideas políticas y que ha sido capaz incluso de sustituir a los medios de comunicación tradicional. Y por eso es que los gobiernos asignan ahora cantidades millonarias, multimillonarias, a las redes sociales. En el caso de Twitter, Facebook y TikTok, por ejemplo. Nosotros estamos convencidos porque tuvimos un curso a través de la campaña Hasta Cuándo Se Ve sobre el manejo de Twitter y cómo montar campañas en Twitter. Y ahí aprendimos lo que es tan evidente con el gobierno de Bukele. Bukele puede decir que inauguró algo que nunca existió y lo que hace es tomar fotografías o inventarse tomar fotografía de una maqueta o lo que sea, manejar a nivel de Photoshop y poner en las redes cosas que no existen para que la gente crea que son ciertas, aún al interior del país, porque nadie puede ir a corroborar que algo es cierto o no, ¿verdad? Entonces hablábamos hace como 2 días en un chat y nosotros planteábamos, necesitamos sacar la información del cerco informativo y eso solo lo podemos lograr si somos capaces de hacer una estrategia de comunicación con respecto a los temas que queremos tocar. Por ejemplo, aprendimos en ese curso de Twitter que si nosotros ponemos la banderita como la tiene la DDR aquí, de El Salvador, ese icono en todo el lenguaje que maneja la aplicación tiene un significado. Y las viñetas que se utilizan los numerales, por ejemplo, numeral El Salvador, intervienen a la hora de tuitear como direccionamiento, como un pequeño router, ¿verdad? De tal manera que también activa los motores de búsqueda. Si alguien entra a Twitter y hace una búsqueda de El Salvador, pone numeral El Salvador y allí van a aparecer todos los tweets que tengan esa viñeta. Y si hay un montón de técnicas y de trucos que son necesarios aprender para saber cómo hacer estas campañas. Y el día de mañana vamos a iniciar con todo y nos vamos a sumar a la convocatoria del socorro jurídico humanitario para posicionar el hashtag justicia para los inocentes. No puede llevar ni un carácter más ni un carácter menos. No puede ser justicia por los inocentes o justicia a los inocentes. Lo que queremos es que sea esta y solamente esta viñeta. Y que si lleva el icono de la banderita que tiene ahí o numeral El Salvador, esos dos hashtags juntos queremos potenciar el mensaje porque es como mandar una nave espacial. La punta lleva todo la ingeniería para dónde vamos a llevar ese nave espacial, ¿verdad? Y en el camino se van desprendiendo partes igualmente aquí. Lo que queremos es, lo que necesitamos realmente es posicionar fuera del cerco informativo que nosotros le estamos exigiendo al gobierno de El Salvador que abra comisiones para revisar los expedientes que los compañeros de las organizaciones ya tienen clasificados, tabulados, ¿verdad? Y por cierto que Contrapunto hizo aquí un infograma y lo puse aquí arriba del número de denuncias a las ONG del régimen de excepción y ellos han hecho una tabulación ahí, pero cada organización de las que están ahí mencionadas, independiente
Usted puede ir a buscar las organizaciones y ver los números por usted mismo. Pero lo que queremos mañana empezar a hacer con este hashtag es pedirle al gobierno salvadoreño como que cumpla con su deber de servir justicia a los y las inocentes. Y esto no solo es para las personas que están vivas, sino que también para las que están fallecidas, ¿verdad? Las personas que fallecieron o fueron asesinadas al interior de los centros penitenciarios, que eran inocentes, también merecen ser servidas justicia. Entonces, por eso quería yo preguntarte, Mario, ¿cómo ves vos esa organización tan necesaria a nivel de la guerra digital que es necesario dar? Perdón que me extendí mucho, pero es que el tema es bien complejo, ¿verdad? Y no sé si me di a explicar. Ok, yo creo que es importante apuntar un par de cosas. Primero, lastimosamente, desde el año pasado que Elon Musk tuvo el capricho, ¿verdad?, de comprar, bueno, ni tan capricho, lo forzaron a comprar Twitter, y despidió todo el equipo técnico, han habido, digamos, varios problemas en la plataforma. Yo personalmente, hasta enero de este año, de pronto tenía una pérdida de seguidores, sin hacer nada, ¿verdad? Justo desde que despidieron todo el equipo técnico, al parecer era un problema de plataforma que se solucionó milagrosamente, aunque creo que más bien es intencional de las políticas que está implementando Musk, cuando comencé a pagar el Twitter Blue, porque casi como santo remedio decimos, ¿verdad? Comencé a pagar Twitter Blue en enero y la semana después que comencé a pagar, otra vez comenzaron a incrementarse los seguidores otra vez. Entonces me da una indicación de que ellos están convirtiendo la plataforma de Twitter, que era, digamos, un espacio de libre discusión hasta hace un par de años, donde cualquiera podía posicionar un tema, en una plataforma donde solo van a ser posicionados los temas de aquellos que paguen, ¿verdad? Entonces, tristemente esa es la realidad. Eso es lo que parece ser el futuro de esta plataforma y yo lo considero injusto, lo considero fuera de lugar, rompe la dinámica que estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a usar en Twitter, donde orgánicamente podíamos posicionar temas, porque no sabemos hasta qué punto estos cambios que están haciendo en la plataforma van a limitar la posibilidad de posicionar mensajes, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí sabemos es que las redes sociales siguen siendo redes sociales, ¿verdad? Y la plataforma, quieras o no, en las tendencias posiciona los temas comunes que se están siendo compartidos por mucha gente, ¿verdad? Y esa es la importancia de compartir hashtags, pero obviamente el gobierno tiene toda una maquinaria, ¿verdad?, de troles de pago. Vimos un reportaje de Reuters hace ya un par de meses, ¿verdad?, que lo sacaron, donde se detallaba, ¿verdad?, la estructura interna que ellos tienen, ¿verdad?, casi que en cada oficina de gobierno, incluso oficinas fuera, para posicionar temas, ¿verdad?, de gentes que ya les dan el guión de lo que tienen que estar tuiteando, de lo que tienen que estar comentando, de las noticias que tienen que estar compartiendo. Y lo que estamos viendo últimamente es que la batalla de saturar las redes de mensajes pro gobierno se está moviendo a TikTok y a YouTube. ¿Qué se puede hacer contra eso? Bueno, diversificar, ¿verdad?, las plataformas, ¿verdad? Si tener presencia en todas ellas, pues tengo entendido que el BRP está también expandiendo sus plataformas para la página al menos oficial del BRP, sé que es bastante activa en Facebook, tienen mucha actividad ahí, es donde pasan actualizando, ¿verdad?, lo que hacen, pero nos obliga, ¿verdad?, a como comunidades, y lo que yo siempre he dicho es, miren, yo me puse a hacer este ejercicio hace unos días, ¿verdad? De identificar en esta cuenta, porque saben que tengo dos cuentas, ¿verdad? En esta cuenta identificar solo cuentas de organizaciones y solo seguir organizaciones. Ahí me disculpan los que los dejé de seguir como persona, pero tomé, digamos, esa decisión de seguir solo organizaciones para asegurarme de poder replicar el mensaje de lo que publicaban las organizaciones. Yo siempre he dicho, si todas las organizaciones nos pusiéramos de acuerdo en acuerpar
el contenido que publican las otras organizaciones, solo en esa lista que identifiqué habían más de 100 organizaciones salvadoreñas que cada quien está haciendo su trabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde es el llamado a la unidad, ¿verdad? La lucha de todas las organizaciones es una lucha colectiva. Entonces, quien administra la red de una organización no solo tiene que compartir contenido de su organización, sino que activamente tiene que trabajar en compartir lo que las otras organizaciones están publicando. Y si son otras 100 organizaciones que publican, pues otras 100 y cada una pone un tweet, a cada tweet de las organizaciones se le tiene que dar retweet. Alguien ponía hace algunos días, a los amigos retweet y a los enemigos screenshot, porque lo que suma en la plataforma son las interacciones, cada like, cada retweet, cada comentario. Entonces, si nosotros estamos continuamente retuiteando lo que las organizaciones publican, si estamos comentándoles, si estamos haciendo una cita, ¿verdad? O sea, le damos citar y ponemos un comentario sobre lo que ponen, o mejor, ponemos nuestra opinión, pues eso es lo que la plataforma va a priorizar y va a posicionar. Entonces, estas campañas podemos hacerlas funcionar en colectivo, pero esa conciencia tiene que existir en todas las organizaciones. Esto no es una competencia, esto no es, bueno, los que trabajan en ONGs y que tienen tal vez un salario que les pagan por ser content manager, pues tal vez sí lo vean como algo que tienen que llenar en sus reportes de, hice tantos tweets, me dieron tantos likes, no, pero no se trata de eso. Se trata de publicar nosotros lo que tenemos que publicar y también ayudar a todas las demás organizaciones a hacer llegar esos mensajes. Y de esa reciprocidad llegamos a más personas, alcanzamos más contenido y logramos alcanzar, ¿verdad? Y posicionar estos temas. Porque recordemos que nosotros no tenemos un presupuesto millonario como gobierno, pero sí tenemos colectivos y tenemos cuentas con seguidores que son gente de verdad, que no son gente que está en un sótano con 5 celulares retuiteando lo que le dicen desde casa presidencial, y esa fortaleza, esa capacidad de realmente tener gente que nos sigue, que nos comenta, que nos comparte su situación, esa fortaleza no la tiene gobierno. Y yo creo que ese es el camino, y lo siguiente sería pues que a nivel de organizaciones adoptemos esa dinámica colectiva, ¿verdad? Y si quieren saber a dónde comenzar, pues yo tengo en mi perfil una lista que dice Organizaciones El Salvador. Pueden ver ahí y seguir a las organizaciones que nos sigan y asegurarse de que cuando ellos publican algo, al menos darle un like y un retweet para que también ese mensaje llegue a los demás. Gracias, Mario. Y bueno, y qué mejor invitación que primero seguir al Socorro Jurídico Humanitario, que en este caso son los que están haciendo la convocatoria, y bueno, a nosotros también, ¿verdad? La DDR, síganos si ustedes así lo desean. Y el día de mañana a las 9 de la mañana, en aras de esa solidaridad a la que Mario está haciendo un llamado, la DDR se suma a la campaña de hashtag Justicia para los Inocentes, a la cual está convocando el Socorro Jurídico Humanitario. Esta cuenta va a empezar a transmitir a las 9 para tratar de cachar lo que ahí suceda, y es el lanzamiento oficial de la campaña. El objetivo es el siguiente, y eso lo puedo compartir porque estuvimos discutiéndolo en un colectivo en privado, ¿verdad? Y esa es la pre-campaña. La idea es que primero en los tweets que enviemos, no importa si yo pongo voy a ir al baño o estoy escuchando radio o qué sé yo, la música, a incluir numeral Justicia para los Inocentes en todos los tweets. Podemos hacerlo por 4 horas o por, no sé, 6 horas, dependiendo de cómo la gente se sienta. Y ahí lo va a decidir el Socorro Jurídico, el llamado, ¿verdad? Porque la idea es tener la disciplina de plegarnos a darle el apoyo a una organización. Otra cosa que es importante hacer, como el tiempo de nosotros no es infinito en el día, ¿verdad? Y generalmente,
pues divagamos mucho y el país nos necesita. Diríamos nosotros que llamar a la comunidad salvadoreña a apoyar campañas. O sea, si nos vamos a dedicar 2 horas a Twitter, Facebook o TikTok, buscar una organización y seguir una campaña. Porque si nosotros pasamos, incluso escuchando spaces de individuas, nunca vamos a avanzar. Sería mejor escuchar spaces, por ejemplo, de organizaciones, para que podamos tener algún sentido de dirección y nuestro tiempo no sea perdido, porque al final también cuando no son organizaciones las que ofrecen la información, pueden ser noticias falsas. Y generalmente las cortinas de humo vienen, el gobierno pone cortinas de humo para que la gente se diluya y no hable de las cosas importantes. Entonces, importante es darle un direccionamiento a nuestra actividad en las redes, porque esto es una forma de resistencia y solo lo vamos a lograr si tenemos direccionamiento, ¿verdad? Así que mañana a las 9, hora del Salvador, vamos a estar conectados en esta cuenta y ojalá otras organizaciones se sumaran para poder hacer caja de resonancia, ¿verdad? A las 9 de la mañana y vamos a estar compartiendo la información que los compañeros del Socorro Jurídico nos han hecho llegar. Vamos a tener un icono para acompañar el hashtag y estamos haciendo una invitación a todas las organizaciones a incorporarse, a apoyar al Socorro Jurídico. Por el momento creo que vamos a ir cerrando para tener fuerzas para mañana. Y la compañera Anita, que es la directora de comunicaciones de la DDR, cualquier solicitud que ustedes tengan a nivel organizacional, comunicaciones, la DDR es Anita Sicilia. Así que aquí está la compañera. Anita, ¿tenés algo para el cierre o le damos, cómo le hacemos aquí? No, yo creo que ya podemos ir cerrando. Perdón, que mi teléfono tiene poquito volumen ahorita. No sé por qué. Y sí, en apoyo a la campaña, cualquier recomendación que nos quieran hacer, cualquier apoyo que quieran dar, con gusto me pueden contactar o nos pueden contactar al mensaje directo de la DDR y ahí vamos conversando y vamos sacando adelante la campaña. Si pusieran su banderita en su nombre, ayuda, porque Twitter va a saber que sus tweets tienen que ver con El Salvador y van a aparecer en los listados de los motores de búsqueda. Es importante que cada tweet tenga un hashtag también, pero no cualquier hashtag, sino un hashtag que sea de una campaña. Y para este caso, el hashtag es numeral justicia para los inocentes. Muchas gracias, compatriotas. Un abrazo y nos escuchamos mañana para la edición especial de acompañamiento para el Socorro Jurídico Humanitario. Pasen buenas noches. Que descansen. Feliz noche, descansen. Chaito. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.